que lo que haga sea llamar acá al método registrar empleado, le pasamos el objeto empleado que creamos acá y listo. Sin embargo, recordemos que este método lo que retorna es un string con el mensaje. Entonces, acá vamos a crear una variable string se llamará mensaje. Le pasamos el resultado de este método y acá en lugar de pasarle ese texto le vamos a pasar mensaje. Ok, entonces cuando damos clic en el botón agregar, toma los valores de los campos de texto. Bueno, primero identifica que todos los campos estén llenos. Identifica si el ID ya existe en la tabla lista empleados. Ok, si ya existiera, entonces no lo agrega, ¿verdad? No hace el intento de agregarlo porque va a dar un error. Entonces realmente omitir, podríamos omitir esta parte de acá y este if que creamos acá, pero ahorita lo vamos a retomar. Ok, entonces, una vez que tenemos el objeto empleado, se lo pasamos al método registrar empleado que está en el business layer y ese método del business layer lo que hace es que se lo pasa al método registrar empleado de el data layer. Ok, entonces vamos a intentar hacer un registro. Ok, acá tenemos un error. Muy bien, acá al parecer había un error. Acá debería ser en el appconfig file, tiene que ser connection strings con una S al final. Ok, vamos a agregar un nuevo usuario. Bueno, un nuevo empleado en este caso. Dice que el empleado se registró correctamente. La tabla, en este caso, esta tabla lo que hace es almacenar la información que está en la lista que nosotros creamos, pero no estamos seguros si esto se guardó correctamente en la base de datos. Para probarlo, entonces vamos a ir a SQL Server Management Studio y vamos a hacer un select all from empleados y acá tenemos nuestro registro correctamente. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es lograr que cuando el formulario se inicialice, que cargue en esta tabla lo que haya en la tabla de empleados de la base de datos. Porque ahorita lo que va a pasar es, vamos a ver si yo cierro la aplicación y la vuelvo a ejecutar, la tabla no va a mostrar nada porque la lista se volvió a iniciar. Pero la base de datos como tal sigue intacta, ¿verdad? Aquí los datos ya son persistentes. Lo que tenemos que hacer es que se carguen acá cuando se abre la aplicación. Vamos a ir al Data Layer, a la clase del empleados. Vamos a crear un nuevo método que se va a ser public, va a ser de tipo list
y el objeto que va a retornar es empleado. Entonces va a retornar una lista de lista de empleados. No le vamos a pasar ningún parámetro. Vamos a inicializar acá una lista empleado. No, acá el método como tal se va a llamar eh, consultar empleados. Pero el objeto que vamos a crear acá si es lista empleados va a ser igual a new lista empleados. Lista empleado. Ok, vamos a usar este método que abre y cierra conexiones. Entonces, vamos a llamar a SQL Connection. Connection, igual que como lo hicimos arriba. De hecho, esto se lo podemos pasar acá. Entonces, eso va a crear el objeto y después se va a deshacer de él cuando termine la operación. Siempre tenemos que abrir la conexión, pero ya no sería necesario el agregar el close. Ok, vamos a crear un string que va a ser el query statement. Luego vamos a abrir, bueno, vamos a crear un objeto tipo SQL command. Después le agregamos el string que acabamos de crear, la variable y la conexión. Y después vamos a hacer un using. Vamos a usar un objeto SQL Data Reader. Y va a leer lo que sea que retorne al ejecutar el comando. Ok, y acá while reader, eso lo que va a hacer es que como el resultado es una tabla, entonces va a iterar sobre cada una de las filas. Ok, ¿qué sentencia vamos a ejecutar por acá? Bueno, antes de continuar voy a agregar acá el return y vamos a retornar la lista de empleados. Por el momento está vacía, pero a esa lista de empleados le vamos a ir agregando las filas de el SQL statement. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, prácticamente lo que acabamos de hacer acá. Cuando hacemos un select, nos retorna todos esos datos o esta tabla. Si hubieran más empleados, nos agrega más filas acá. Entonces, eso se lo agregamos acá. El asterisco retorna todo, sin embargo, es ideal agregarle los nombres de las columnas. Entonces le vamos a decir que retorne el ID empleado, el nombre del empleado, el apellido, la edad, el puesto y la fecha de ingreso. Ok, ok. Entonces, ahora sí, dentro de este using tenemos el reader que lo que va a hacer es leer la tabla que nos retorna el SQL statement y vamos a iterar sobre cada una de esas filas y se las vamos a ir pasando a
y a la lista de extras. Entonces vamos a crear, perdón, a la lista de empleados. Vamos a crear un objeto tipo empleado y se va a llamar empleado. Y va a ser new empleado. Y ahora sí, aquí vamos a necesitar de reader, lo que sería el ID empleado. Como es entero, entonces vamos a hacer un toString y luego tenemos que hacer un inParse, in.parse. Luego reader y le pasamos la siguiente columna que sería el nombre del empleado y aquí nada más el toString. Hacemos lo mismo con las demás columnas. Muy bien, ese objeto empleado se lo pasamos a esta lista de empleados que creamos acá, que es lo que va a retornar el método. Ok. Creamos este mismo método en la capa de negocios. Entonces, por acá vamos a decirle que crea ese método y lo único que va a hacer es ver empleado punto punto consultar empleados y va a retornar la lista. Se lo pasamos al return del método y listo. Ok, ahora cuando nosotros vamos al formulario de registrar empleados y cargamos la tabla, cuando cargamos la tabla, empleado, ok, llenar tabla. Ok, aquí estamos llenando con este objeto lista de empleados, pero lista de empleados era la lista que teníamos acá. Lista de empleados y la lista en la que le agregamos a este empleado. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que esta lista de empleados sea igual a bl empleado.consultar empleados. Entonces, cuando se llama este método, cuando inicializa el formulario, lo primero que va a hacer es que a la lista de empleados le va a agregar lo que sea que viene de la base de datos. De hecho, acá deberíamos de hacer un lista de empleados.clear para que no haga un append de las filas. Muy bien, vamos al formulario y lo primero que hace es conectarse a la base de datos y retornar el, em, el usuario que tenemos acá. Si yo agrego un nuevo usuario, ok, bueno, un nuevo empleado. Este empleado está guardado en la lista localmente, pero también se guardó en la base de datos. Eso lo podemos ver acá. En el momento en que yo cierro el formulario y el programa como tal, y voy acá
acá me aparece.